Hola otra vez, soy Alfredo de Secretos de Ciego, donde les recuerdo que lamentablemente cuando nos muéramos, la vida de nuestros seres queridos continuará. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que pasa cuando nos morimos? Ya sé que mucha gente no le gusta pensar de la muerte porque es algo que no esperamos, es algo que pensamos que siempre a lo mejor vamos a vivir el resto de nuestras vidas, o a lo mejor estamos muy jóvenes y no estamos pensando de la muerte, pero la muerte unas veces llega inesperadamente. Entonces en este video voy a hablar de lo que pasa después de que nos morimos. Voy a usar una historia que yo leí en la internet hace tiempo. Y en esta historia es la historia de un hombre, pero puede ser una historia también de una mujer. Entonces ustedes pueden sustituir la mujer por el hombre o el hombre por la mujer, como ustedes quieran, pero es el mismo punto. Este era un hombre que tenía como 20 años y acababa de agarrar un trabajo en una fábrica, o también se puede decir que acababa de agarrar un trabajo en una oficina. Y luego se encontró con una muchacha bien bonita, bien guapa, y se casaron y eventualmente tuvieron un hijo. Y entonces cuando tuvo ese hijo, el muchacho dijo: yo voy a empezar a trabajar más en mi trabajo porque yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo nunca tuve. Él va a tener todo lo que yo nunca tuve. Y como un año después, 2 años después, tuvieron otro hijo. Y entonces volvió a decir el muchacho: yo voy a trabajar mucho, en vez de trabajar 40 horas, en vez de trabajar 50 horas, voy a trabajar 60 horas para darle a mis hijos todo lo que yo nunca tuve cuando yo era niño, porque yo quiero que nunca les falte nada. Pero lo que él no entendía es que estaba haciendo a su familia al lado. Su esposa lo único que quería es hablar de vez en cuando con él, y sus hijos lo único que querían era jugar con papá. Pero él lo único que pensaba es darle a sus hijos todo lo que él nunca tuvo. No se daba cuenta, pero el estrés estaba acumulándose en el trabajo. Un día, será por el estrés, será porque no siguió las instrucciones de precaución, o será porque hizo algo que era peligroso, pero el que él siempre lo tomaba como sin peligro, se murió. Se murió en el trabajo. El primer día de su muerte, cuando su familia se dio cuenta, estaba inconsolable. Su esposa no dejaba de llorar y sus hijos, como estaban chicos, no entendían por qué papá ya no venía por la puerta, y también se ponían un poquito emocionales. Su mamá, su papá, su hermano, su hermana, sus primos, todos sus amigos cercanos, todos estaban lamentando la pérdida. No se entendían por qué Dios se había llevado a una persona tan trabajador, a una persona tan noble. No se entendían por qué había pasado. En el trabajo, el primer día, sus compañeros de trabajo estaban devastados. Unos hasta lloraron, pero el trabajo continuaba. Después de una semana, su esposa todavía lloraba, lamentaba que no tenía a su esposa ahí. Los niños ya se estaban dando cuenta, no entendían y querían solamente jugar con papá, pero papá no venía por esa puerta. En el trabajo, después de una semana, hablaban acerca de él, hablaban del incidente, pero ya todo el mundo se estaba preparando para abarcar el trabajo que había dejado, para que otros de sus compañeros hicieran el trabajo que él había dejado. Después de un mes, su esposa estaba todavía inconsolable. Los niños todavía lo único que querían es jugar con papá. No les importaba nada, no entendían muy bien, solo querían jugar con papá. Después de un mes en el trabajo ya habían encontrado un reemplazo, ya casi nadie hablaba del incidente. Después de un año, su esposa todavía estaba emocionalmente inconsolable, pero ahora tenía otro problema. Se tenía que salir de la casa donde vivían antes a otra casa, porque ella no podía pagar los pagos de la previa casa
porque el ingreso ya no estaba ahí. A lo mejor ella trabajaba, a lo mejor no trabajaba, pero sin el ingreso de su esposo era difícil vivir como vivían antes en la casa previa. Los hijos se estaban acostumbrando a estar sin papá, pero de todos modos ellos nomás querían jugar con papá. Todo lo que siempre querían cuando él estaba vivo era jugar con papá. Y es lo que quieren hacer todavía, pero papá no viene por la puerta. En el trabajo, parece que nunca trabajó ahí. Sigue todo como antes, todo en rueda. Su posición la está haciendo otra persona, como que si nunca hubiese trabajado en ese trabajo. Después de 10 años, su esposa todavía lamenta lo que pasó y cada vez se pregunta por qué le pasó eso a ella. Nunca pensó que su esposo se hubiera muerto así tan de repente. Nunca pensó que su vida cambiaría tan de repente. Nunca pensó que la vida fuera tan difícil sin tener su esposo, sin tener su apoyo al lado de ella. Sus hijos ya estaban un poquito más grandes, ya entendían que papá no iba a regresar. Y todavía después de 10 años, lo único que querían hacer es jugar con papá. Y en el trabajo, parece que nunca trabajó ahí. No hay datos de que hubo trabajado un día en ese trabajo. Entonces, el punto de esta historia parece fácil, ¿no? Pero no lo es. Lo que muchos pensamos es deberíamos de valorar la familia, deberíamos de estar más con nuestros hijos, jugar más con nuestros hijos, platicar más con nuestra esposa, tener más eventos con nuestras familias, ir con nuestras mamás, papás, con nuestros hermanos, hermanas, salir más con ellos, convivir. Pero hay otro mensaje aquí, que es el que yo quiero hablar, que es un mensaje que no muchas personas hablamos de ello o no pensamos de ello, pero es muy importante. Y para mejor entender de lo que estoy hablando, voy a hablar de las 5 cosas que pasan cuando nos morimos, de las cosas más obvias, las 3 cosas más obvias, a las 2 cosas que no son muy obvias, pero que deberíamos de pensar acerca del día de que nos muéramos. Entonces, ¿cuál es lo más obvio que pasa cuando nos morimos? Nuestros familiares van a estar devastados, van a estar sin consolación, van a estar llorando, van a estar lamentando que no tuvieron más tiempo con nosotros. Y no es que a lo mejor no hayan tenido tiempo con nosotros, sino que a lo mejor nosotros no teníamos tiempos para ellos. Nuestra mamá o papá van a querer tener una última comida con nosotros. Nuestra esposa va a querer haber platicado un poquito más con nosotros. Los niños van a querer haber podido jugar un poquito más con papá, conocer más a papá. Nuestros primos, nuestros amigos, todos van a querer haber tenido más tiempo para hablar con nosotros, tan siquiera por teléfono. ¿Y cuál es la otra cosa obvia que pasa cuando nos morimos? En nuestro trabajo, ¿qué pasa con nuestra posición? No se preocupen, alguien va a hacer su trabajo. Eventualmente alguien va a llenar esa posición que ustedes dejaron vacía y va a seguir el negocio como si nada. Y si tenían un propio negocio, no se preocupen. Otra compañía, a lo mejor otro propio negocio, va a hacer el trabajo que ustedes habían hecho antes. Eso no nos deberíamos de preocupar mucho porque otra persona lo va a hacer. Debemos descansar bien. No es que no nos debería de importar lo que va a pasar en nuestro trabajo, pero es lo menos que nos debería de importar, porque eventualmente alguien nos va a reemplazar. ¿Y cuál es otra cosa que pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa con nuestras posesiones? ¿Qué pasa con nuestro carro preferido, con nuestra silla preferida, con nuestra taza preferida? ¿Qué pasa con todas nuestras camisas preferidas y todas las cosas que nos gustaban mucho? Bueno, nuestros familiares y amigos se van a quedar con unas cosas que sienten que tienen valor emocional, o sea, que nos recuerdan a nosotros, y unas cosas las van a regalar porque no pueden vender las cosas, no se sienten a gusto,
porque son muchas cosas de seguro. Y luego otras cosas las van a tener en una caja para cuando el familiar se sienta que ya no le duele recordar ese momento, esa tragedia. Entonces van a ir a la caja y van a estar viendo las cosas y se van a recordar de ustedes con una sonrisa. Se van a recordar de ustedes en un aspecto positivo. Entonces, ¿cuál es la cosa que pasa cuando nos morimos? Que nunca pensamos y siempre pasa. Cuando nos morimos, siempre se tiene que pagar el funeral. El funeral en México cuesta como unos 12,000 a 20,000 pesos. En Estados Unidos cuesta como unos 7,000 a 10,000 dólares. Y ustedes dicen, no, pues ya me morí. Lo menos que pueden hacer los familiares es pagar mi funeral. Sí, pero también deben entender que esos familiares ya tienen una carga emocional. Y aparte de la carga emocional que le estamos dando cuando nos morimos, le vamos a dar una carga de que tienen que rápidamente acumular el dinero para nuestro funeral. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? Deberíamos de ahorrar, porque así, si podemos cubrir el funeral o pagar la mayor parte del funeral, no va a ser una carga para nuestros familiares en ese aspecto, nomás va a ser lo de lo emocional, lo que no se puede prevenir. Deberemos de pensar de las cosas en las que nos podemos preparar antes de nuestra muerte para que no sea mucha carga para nuestros familiares. ¿Cuál es la otra cosa en la que debería de yo pensar acerca de mi muerte? Otra cosa que no pensamos es de nuestros dependientes, es de nuestro ingreso, es de que quién va a cuidar a nuestros hijos, qué va a hacer mi esposa después de que me muera, va a tener que trabajar, cómo le va a hacer para pagar los pagos, cómo le va a hacer para pagar la casa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar una aseguranza de vida. Y por ejemplo, yo soy diabético, yo sé que si agarro una aseguranza de vida en un negocio particular de aseguranzas me van a cobrar caro porque soy diabético y usualmente a los diabéticos le cobran más. Entonces yo tengo una aseguranza de vida en mi trabajo. Entonces si un día me pasa algo, mi esposa va a poder cuidar a los niños y mantenerse por un rato con ese dinero. Y ese dinero a lo mejor no le va a durar todo el resto de su vida, pero le va a ayudar para poder prepararse para los cambios que tiene que hacer ella en el futuro. En cambio, si ella no tiene esa aseguranza, entonces si yo me muero de repente, ya no tiene mi ingreso, todo eso se le va a acumular de repente y ella va a tener que hacer cosas que a lo mejor no van a ser buenas para nuestros hijos. También deberíamos de pensar en las personas que dependen de nuestros ingresos, como por ejemplo, si nuestra mamá o papá o abuelo o abuela o hermano dependen de nuestros ingresos de una forma, entonces cuando nos muéramos, si es que nos pasa de repente, ¿qué podemos hacer para cuando nos muéramos no vayan a sentir el shock? Como por ejemplo, mis hijos, si yo me muero, a mí me gustaría que ellos siguieran teniendo la misma calidad de vida que tienen ahorita. Entonces lo que yo puedo hacer es agarrar una aseguranza o tener ahorros. Y aunque la aseguranza parece que estás regalando dinero, cuando de veras la ocupes es cuando es más indispensable. Y uno dice, no, pues yo no tengo dinero, yo casi apenas hago el mínimo, apenas tengo dinero para mí. Pues sí, mucha gente pensamos así, pero, por ejemplo, aunque pensamos así, sí tenemos tiempo para ir a comprarnos una hamburguesa, para ir a comprar pizza, para ir a comprar hot dogs, para ir a los restaurantes, pero nunca tenemos dinero para ahorrar. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de ir a un restaurante una semana, hay que mejor ahorrar ese dinero en caso de que algo inesperable pase. Ya sé que hablar de la muerte no es fácil y es una cosa que no queremos hablar de ello porque la verdad no nos queremos morir, ¿verdad? Pero es algo que siempre va a pasar. Entonces deberíamos de pensar cómo podemos hacer para que los familiares que se quedan después de nuestra muerte no sientan dolor en el término económico. Porque ya sabemos que
lamentablemente van a tener que sufrir emocionalmente. Entonces hay que minimizar los otros tipos de dolores. Entonces, ya que saben cuáles son las cosas que pasan después de su muerte y qué pueden hacer para mejor preparar a sus familiares para cuando se vayan a morir, díganme en los comentarios cómo le van a hacer para mejor prepararse para cuando se vayan a morir. Si les gustó este video, por favor hagan like. Si les gustó el contenido, suscríbanse. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima.